Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. El afán misionero, la profunda piedad y la confianza en Dios se transmitió por los padres de Santa Teresita de Lisieux a sus 5 hijas religiosas. Esta noche, Fray Antonio Benítez, prior de los Carmelitas Descalzos de Valladolid, nos habla de la fascinante vida de este matrimonio santo. También nos acompañará el padre Miguel Márquez, Cayetana Jairi Johnson y la hermana Carmen Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. Esta noche queremos conocer mejor la vida del primer matrimonio que ha sido canonizado junto, el formado por Luis Martín y Celia Guerán, los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. Para ello nos acompaña el padre Antonio Benítez, que es el prior de los Carmelitas Descalzos en Valladolid. Buenas noches, padre Antonio. Muy buenas noches a usted y a toda la audiencia. Padre, ¿cómo era el entorno familiar tanto de Luis como de Celia? Pues fíjese que ambos son de familias militares. De hecho, Luis, cuando nace en Burdeos, su padre estaba en España, en la expedición de los 100.000 hijos de San Luis. El heredero de la corona francesa había venido a derrotar a los liberales españoles y reponer el absolutismo de Fernando VII. Y en el caso de la madre, de Celia, el padre fue militar 10 años, pero después que cae Napoleón, se convierte en gendarme. Mientras que el padre
de Luis continuó siendo militar con la monarquía borbónica restaurada, el padre de Celia se convierte en gendarme. Son, por tanto, dos familias de mucho orden, dos familias en las cuales los padres se han curtido en las expediciones napoleónicas, que fueron durísimas para la tropa, durísimas, y son dos familias donde se tiene mucho respeto a la ley, pero sobre todo a la religión. Ciertamente, Luis y Celia parece que son más fervorosos, más entregados, más católicos que sus padres respectivos, pero bueno, lo bebieron de sus padres. De hecho, en el caso de Celia, por ejemplo, esto es como una anécdota, ¿eh? Para completar los pocos recursos que tenía el padre de Celia, gendarme jubilado, pusieron una cafetería. Y resulta que la madre de Celia reconvenía a los que bebían mucho alcohol. Entonces no avanzó la cafetería y hubo que cambiar el negocio. O sea, eran personas como muy serias y muy formales, sí. ¿Y ellos cómo se conocen? ¿Cómo se conocen Luis y Celia? Bueno, hay un puente en Alençon. Aprovecho para decir que Alençon es la prefectura, o sea, la capital del departamento de Orne, en Normandía, porque tanto la familia del padre como la familia de la madre de Teresita son normandos, proceden del entorno de Alençon, y cuando ambos, el padre de Luis y el padre de Celia, se jubilan de su vida militar y de su vida de gendarme, se asientan en la ciudad de Alençon. Un detalle, es la capital del departamento de Orne, pero el obispado y la inmensa catedral están en una ciudad como a 24 kilómetros, sé. Es un pueblo pequeñito. Bueno, de hecho, Alençon, cuando nace Teresita, tiene 14.000 habitantes. Es una zona muy rural, hoy mismo no es grande. Tiene la honra de que ahí nació una santa muy grande, ¿no? Pero hoy mismo no es enorme. Y ahí en Alençon vive en la calle de Puente Nuevo la familia de Luis, él, sus padres, un sobrino, tienen incluso pupilas, cosa típico de la época, que las pensiones era que tú vivías en una familia y ahí comías y dormías y pagabas. Y luego en la calle San Blas es donde vive la familia de Celia. Como el pueblo no es muy grande, pues coinciden a veces, coinciden a veces. Entonces hay un puente sobre el río Sart, el puente de San Leonardo, y parece ser que es ahí donde se ven por primera vez. Y a Celia, Luis, que era 8 años mayor que ella, le parece un hombre como muy atractivo, pero no en el sentido de una gran hermosura corporal, sino como, diría yo, muy masculino, muy seguro. Pero sabemos que la madre de Luis ya conocía a Celia, porque Celia, para contribuir a la economía familiar más bien débil, estaba aprendiendo a hacer punto de Alençon, que es una especie de encaje de bolillos con unos hilos finísimos que resultaba en aquel tiempo un gran ingreso. Lo único que requería mucho trabajo y requería mucha pericia, ¿no? Entonces, la madre de Luis, Fanny, y Celia coinciden en un taller de costura donde se aprenden diversos tipos, y la madre ya le pareció que era una muchacha adecuada para Luis. Hay que decir que Luis a estas alturas, 35 años, era un solterón, y hay que decir que ya había habido alguna posibilidad de matrimonio, pero dado el carácter de Luis, no le había convencido, era la hermana de un amigo suyo, pero no le había convencido porque él necesitaba una chica muy entregada a Dios. Y lo mismo pasaba con Celia. Celia, cuando se casa, tiene 27 años, también había tenido algún pretendiente, como era entonces,
todo muy formal, muy a la distancia, pero ella esperaba a alguien especial. Ella esperaba, aunque era una persona muy, muy, muy práctica, tenía ese punto romántico, ¿no? De que iba a venir no un príncipe azul, evidentemente, sino un hombre para ella. Y ciertamente lo fue. Se ven en el puente y luego ya comienzan a verse. 3 meses duró el noviazgo. Enseguida ambos se dieron cuenta de que para formar un matrimonio santo, porque eso lo tenían claro desde el principio, era uno para el otro. Se casan y empiezan a tener hijos. ¿Cómo fueron los años matrimoniales? Porque por la época y tal no debió ser nada fácil. No, no. Ellos contraen matrimonio. Esto es una cosa como muy extraña porque van al ayuntamiento. Ya saben que en Francia, como en Bélgica, como en casi toda América Latina, hay que ir primero al matrimonio civil, sea el registro, el juzgado o el ayuntamiento, depende de los países, ¿no? Bueno, pues ellos van al ayuntamiento el 12 de julio a las 10 de la noche. Hacen las formalidades, por supuesto ahí no hay más que unos cuantos testigos, y la boda es a las 12 de la noche, en la iglesia de Notre Dame, donde luego fue bautizada Teresita, porque era la iglesia de la novia. El novio pertenecía a otra parroquia. La boda la hacen, es verdad que no económicamente no estaban las familias no estaban para derrochar, aunque bueno, vivían dignamente y eran familias un poco pequeñas. Ellos tuvieron muchos hijos, pero tenían pocos hermanos. En el caso de Luis habían muerto todos muy pronto. Prácticamente no le quedaba más que un sobrino. Los cuatro, 2 chicos y 2 chicas anteriores habían muerto y en el caso de ella, una hermana mayor que estaba en el convento de Salesa y un hermano pequeño que todavía no había contraído matrimonio. Entonces la boda es como muy sencilla, muy centrada en lo religioso. Eh, el sacerdote que la celebra es el que les ha aconsejado, el director espiritual de él. Y luego efectivamente comienzan a tener hijos y comienzan a tener hijos como era habitual, como eran mis abuelos. Mi padre y mi madre eran muchísimos hermanos y en el pueblo, en los pueblos de España era igual, ¿no? Mm, Primero tienen a María Luisa, porque todos tienen María lo primero. A María Luisa, que luego fue monja carmelita descalza, la hermana María del Sagrado Corazón de Jesús. Luego tienen a María Paulina, que luego fue monja carmelita descalza, la madre, porque esta fue priora muchos años, la madre Inés de Jesús. Luego tienen a Leonia, nuestra querida Leoní. Leonia tenía un temperamento difícil, eh, por varias razones, entre otras porque una empleada doméstica que tenían en casa la maltrataba psicológicamente. Hay varios temas ahí que a tratar. Y ella luego fue monja salesa, o como dicen en Francia, visitandina, monja salesa, con el nombre de Sor Francisca Teresa, y está en proceso de beatificación. Ella vivió como monja salesa 40 años en Caen, la capital de Calvados, del departamento al que pertenece Lisieux. Luego tuvieron a Elena, que murió siendo niña, y fue un dolor muy fuerte para la madre. Y luego vino la gran ilusión. Los niños, tanto Luis como Celia, querían tener hijos sacerdotes y además misioneros. O sea, dárselos a Dios para que fuesen a evangelizar, no retenerlos con ellos. Bueno, pues primero nació María José Luis, que murió muy pronto, y luego María José Juan Bautista, que también murió muy pronto. En aquel tiempo, bueno, esto lo hemos conocido en España hasta los años 50, enfermedades gástricas, enfermedades intestinales. Y luego nace otra niña, María Melania Teresa, la cual también muere pronto, y luego nace la novena, la nuestra, María Francisca Teresa. Francisca por San Francisco de Sales. María Francisca Teresa.
Al final sobreviven las 5 hermanas. Mueren 2 hermanitas y 2 hermanitos, a los cuales conmemoraba todos los años nuestra querida Santa Teresita el día de los inocentes, hacía la fiesta de sus hermanos difuntos, porque como estaban en el cielo, pues hacía fiesta de ellos. Y entonces, como digo, quedan 5 mujeres, de las cuales 4 fueron carmelitas descalzas y una fue monja salesa, y la más pequeña, Teresita, bueno, pues muy pronto se vio que la obra de Dios era grande. Ciertamente, Teresita, como dijo un famoso filósofo, Emmanuel Mounier, es una sagacidad del Espíritu Santo, pero el pozo que le dejaron sus padres es muy importante. Sí, porque al escucharle, pues estos rasgos de la vida, por ejemplo, esto de que los hijos fuesen sacerdotes y misioneros, son cosas que indican muy claramente que la espiritualidad de Teresa tiene una raigambre en sus padres. ¿Cómo vivieron la vocación de su hija, Luis y Sí, Celia? sí. Bueno, hay que decir que Luis y Celia favorecieron las vocaciones por el espíritu que ellos tenían. Ya sabemos que la fe se contagia. Perdone que lo diga, es que yo lo digo muchas veces en la iglesia, lo digo, la evangelización de los jóvenes la van a hacer los jóvenes. Unos contagian a otros. Y dicho sea de paso, yo que gracias a Dios confieso a muchos jóvenes, porque la iglesia en la que estoy tiene muchas horas de confesonario, pues es así. Unos contagian a otros. Bueno, pues ocurre así, de una manera muy natural, porque Luis y Celia eran personas nada artificiosas, eran personas que tenían esa palabra, eso que gustaba tanto a Santa Teresa, la de Ávila, llaneza. Bueno, pues ellos con llaneza todas las mañanas se levantan, tenían una empleada en casa, no lo olvidemos, iban a misa. La llamaban la misa de los pobres, porque era a las 5 de la mañana. Las personas con cierta categoría, y ellos podían haber sido personas con cierta categoría, porque en un momento dado el negocio de ella, el punto de Alanson, produce lo suficiente para tener bastantes empleadas. Y de hecho él vende al sobrino la relojería para dedicarse solamente al negocio de comercial. Bueno, pues ellos no adoptan el uso burgués de endomingarse cada día para ir a la misa a media mañana, sino que van a la primera misa. Luego, el tema de la atención a los pobres. Esto es algo para ellos fundamental, por supuesto, y esto lo vio Teresita desde el primer día. Cuando se veía a una persona necesitada, aprovecho para decir que entonces no había tantos pobres transeúntes como vemos ahora. Eran personas ancianas, personas alcohólicas, personas que habían perdido el empleo, y entonces se les ayudaba. Y era la misma niña, bueno, cualquiera de ellas. En el caso de Teresita, pues a ella le tocó la que le llevaba la ayuda, la que daba el dinero, o la que daba un trozo de pan, o la que daba un alimento. Eran los mismos niños. Esto de la ayuda a los pobres llegó a un punto en que tuvieron en casa un niño huérfano y tuvieron en casa alguna persona anciana. Eh, lo digo porque siempre dejar entrar en casa nos cuesta mucho a todos, ¿no? Bueno, pues tuvieron en casa alguna persona anciana y algún niño, algunos periodos, claro, algunos periodos. Luego, efectivamente, pertenecen tanto Luis como Celia al apostolado de la oración, pertenecen todas sus hijas. De hecho, Teresita es compatrona del apostolado de la oración, junto con San Francisco Javier. El compatronato se lo dio el apostolado de la oración en 1997, porque investigaron si era verdad o no era verdad que la niña Thérèse Martin estaba en las listas. Se suponía, pero... Y apareció el documento. Apareció el documento en Alençon, antes de que marchase. Perdón, apareció en Alençon, pero
ahora no me acuerdo si el de Teresita en Alençon o en Lisieux, porque son diócesis distintas. Pero bueno, da igual. La cosa es que apareció el documento y es compatrona. Y en el caso misionero, ayudan a la obra de las misiones. Entonces no existía el DOMUN, pero ya existía la obra misionera fundada por la beata Pauline Jaricot en Francia, y también existía la Santa Infancia, fundada por un obispo francés, Forval-Jazzon. Bueno, pues a todo esto pertenecen y ayudan y dan las niñas su pequeña contribución y rezan todos los días por las misiones, para bautizar niños, bueno, como se hacía entonces, como que era lo típico, dabas una limosna para que bautizaran a un niño en África, era así, era así. Bueno, pues participan de todo ello, así que es por contagio, es por contagio. A las hermanas mayores de Teresita las enviaron a Le Mans, donde estaba la tía Sor María Dositea de Salesa, porque las salesas tenían colegialas. De hecho, las hermanas mayores de Teresita están bastante marcadas por la devoción a San Francisco, perdón, por la espiritualidad de San Francisco de Sales y por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Las pequeñas, Celina y Teresita, claro, ya no van allí porque ha muerto la tía, ya ha muerto la madre, y entonces van a las benedictinas. O sea, se les lleva a colegios donde estaba muy marcado la espiritualidad. En el caso de las benedictinas de Lisieux, edificio que no se conserva porque fue destruido en la Segunda Guerra Mundial en los bombardeos del desembarco de Normandía, pero bueno, la comunidad sí existe, o sea, la abadía benedictina existe, el edificio no, y allí la devoción a María, allí eran hijas de María, lo tenían muy a gala y a Teresita le marcó mucho. Sí, la educación, lo viven en casa con toda naturalidad, sí. La madre muere muy pronto, la madre muere de cáncer de pecho con 47 años. Ella estuvo bastante tiempo sufriendo, pero bueno, fueron los últimos meses los que no había manera de... no, bueno, fue un dolor muy grande. Ya saben que entonces apenas había analgésicos, entonces los últimos meses fueron muy duros. Celia, Santa Celia, tuvo dificultad para dar el pecho a sus hijas ya en el cuarto parto. O sea que el cáncer de pecho lo debió tener bastante pronto. En el caso de Teresita, por ejemplo, no le pudo dar el pecho en ningún momento y tuvieron que llevarla a un pueblo con una nodriza. Lo cual, dicho sea de paso, para la salud de Teresita fue bastante bueno, porque la vida en el pueblo era como muy saludable, ¿no? Era como muy saludable, fue bastante bueno. Y cuando Teresita tiene 4 años y 7 meses, fallece la madre. Golpe que marcó a Teresita, voy a decir una palabra muy fuerte, pero es que es verdad, la traumó. Teresita, que era muy alegre, se convierte en una niña súper introvertida y súper dependiente y que estaba buscando y deseando la aprobación de sus hermanas mayores. Luego encima se trasladan a Lisieux, donde vivía el hermano pequeño de la difunta, lo cual estuvo muy bien, porque así tanto Luis como sus 5 hijas tuvieron la ayuda de los tíos y de las primas, y bueno, pues en fin, se relacionaron. Pero la vida de Lisieux era muy aislada, porque vivían en lo que ahora llamamos un chalet. Vivían muy a las afueras, en una casa encantadora, Le Buissonnet, pero muy a las afueras, mientras que en Alençon vivían prácticamente en la calle principal, San Blas, enfrente de la prefectura. Jugaban las niñas con las hijas del gobernador civil, que diríamos en español, el prefecto, ¿no? Y entonces fue un golpe muy fuerte. Fíjense que esto, por un lado, bueno, nos da mucha pena, ¿no? Que esta bendita mujer, Celia, entregada a sus hijas, entregada a su marido, al cual siempre vio como el hombre de su vida, un regalo de Dios,
y entregada al trabajo, ¿eh? Trabajaba mucho y por eso económicamente se desarrollaron mucho. Que muera tan pronto, con 47 años, pero bueno, era un poco el sino de la época, ¿no? Lo digo porque su cuñada, su propia madre, bueno, mueren más o menos a la misma edad. Las hermanas de Luis, mucho más jóvenes, no llegaron ni a 30 años. Es verdad que la madre de Luis y el padre de Luis murieron bastante ancianos, ¿eh? De hecho, la madre de Luis sobrevivió a la nuera. Vivía todavía, vivía en una casa cuidada por unas personas, eh, la misma nodriza que había tenido Teresita, porque estaba como dependiente, ¿no? Pero sobrevivió a la muerte de Santa Celia. Claro, ellos son personas normales que tienen estos dolores, sí, sí. Y entonces fue Luis, el solo, el que tuvo que afrontar la vocación de sus hijas. Y desde el principio se las dio a Dios sin ningún problema. En concreto, centrándonos en Santa Teresita, eh, ¿cuándo empieza a manifestar ella, pues que Dios la llama? ¿Cómo empieza a vislumbrarse en casa que, igual que sus hermanas, Teresa tiene vocación? Teresita dice de sí misma que desde los 3 años procuró no negarle nada a Dios. Teresita era muy inteligente y muy precoz. Para ser santo no hace falta ser así, pero en el caso de Teresa, de la pequeña Teresa, sí, fue muy precoz, ¿eh? Porque bastante pequeña entendió el sermón del Viernes Santo. Y también bastante pequeña, aquí influida por sus padres, vivía entonces su madre, estaba lloviendo y no se podía ir a la iglesia. Y se escapó para ir a la iglesia. Tuvieron que ir detrás de ella, a recogerla, claro, a recogerla. Porque aunque no estaba muy lejos la iglesia de Notre Dame, donde ella fue bautizada, pero bueno, pues no convenía. Aprovecho para decir que en Normandía hace mucho frío. O sea que la lluvia de allí puede ser muy peligrosa para una niña. Mm, Cuando Teresita entra más o menos en lo que sería 6 7 años, empieza a oír que su hermana mayor, Paulina, Pauline en francés, quiere ser carmelita. En aquel momento ya están en Lisieux. Y su hermana mayor, como hay carmelitas en Lisieux, quiere entrar carmelita. Su hermana mayor había tenido una experiencia, no una experiencia de mística extraordinaria, sencillamente que estando en la parroquia había una Virgen del Carmen y eso como que a ella la motivó mucho, ¿no? Por otra parte, era famoso que el rigor de las carmelitas era muy grande y eso a ella la motivó, porque de alguna manera en la familia todos aspiraban al, la palabra perfecto quizá no es la más adecuada, aspiraban a lo más auténtico, a la mayor entrega. Entonces Teresita dice que si Paulina se va, se irá con ella. Que si Paulina se va, se irá con ella. Pero al principio esto es como una cosa romántica, porque claro, como leían las vidas de los santos, como hacía Santa Teresa de niña con sus hermanos, y hacía San Ignacio de Loyola no de niño, con 30 años, enfermo. Pues al leer las vidas de los santos aparecían no sé cuántas santas que se habían retirado al desierto y habían vivido en una cueva, las madres del yermo. Y entonces Teresita pues pensaba que Paulina y ella se irían a vivir en un desierto. Bien. Pero claro, al final, ¿no? Al final, Paulina fue a un monasterio, por cierto, muy observante, dedicado a la Inmaculada Concepción de María, que no llevaba mucho tiempo. El monasterio, cuando entra Paulina, de hecho vivía una de las fundadoras, o sea que seguramente no tenía todavía 50 años. Y bueno, pues Teresita se queda un poco desconcertada porque ella, como es la pequeña, se entera cuando ya está todo preparado. Han preparado el ajuar, siempre se preparaba un ajuar para la que entraba monja, igual que para la que se casaba, y claro, ya el padre había reservado dinero para la dote. Saben que las monjas contemplativas en aquel tiempo entraban con dote.
Y dicho sea de paso, en Francia solían ser buenas dotes. Había que preparar dinero, lo que pasa, me aprovecho para decirlo, es que no era tanto dinero líquido, contante y sonante, como papel del Estado. Cosa que, por cierto, ahora en España hace mucha gente, porque está en apogeo, comprar bonos del tesoro, etcétera, porque eso era algo que rentaba al monasterio y contribuía al bien de la patria. Era servir a Dios, al monasterio y a la patria. Entonces se entera Teresita de que están preparándolo todo y dice, pues seré carmelita. Y de hecho, ella también quiere ir. No me refiero tanto a la toma de hábito, que es normal, que vaya, sino a ver a las monjas y a hablar con las monjas. Entonces, nada, pues ella empieza a ir y ve así a las monjas a través de la reja, y claro, como era una doble reja y además no siempre descorrían la cortina, bueno, es una cosa como misteriosa. Pero la Madre María de Gonzaga, la priora, que ve en la niña algo especial, algo distinto, hasta tuvo un ratito a solas con ella, de lo cual Teresita luego no contó de qué hablaron. La Madre María de Gonzaga tampoco. O sea que Teresita tenía la semilla ya sembrada. Y como dato gracioso, le dijeron que tenía que llamarse Teresita, las monjas. Claro, en francés es Petite Thérèse, pero es que las monjas le decían también Teresita en español, porque Santa Teresa de Jesús, la de Ávila, tuvo una sobrina que nació en Quito, que vino a España y a la que conoció en Sevilla y la llamaban todas Teresita. Y entró monja en San José de Ávila. Y ahí está, sus restos en San José de Ávila. Por cierto, la Teresita española, la sobrina de Santa Teresa, que entró de niña, bueno, le pusieron el hábito de niña. Profesó con 16 años, como mandaba el Santo Concilio de Trento. Bueno, pues la Teresita de España se ofreció para ir a Francia. Quiso ser de las fundadoras de Francia, pero los superiores le parecieron inadecuados, que hacían falta monjas con más espabiladas, perdón la palabra. Y por eso fue la Madre Ana de Jesús, que ahora es Beata de Jesús, Beata Ana de Jesús, la beatificó en Bruselas el Santo Padre el pasado día 29 de septiembre, y fue la Beata Ana de San Bartolomé y otras 4 monjas, fueron 6, ¿no? Pues bien, entonces hay una carta de la Petite Thérèse escrito entre francés y español. Pone Teresita. Claro, pone Teresita con TH, como en francés, pero no pone Petite Thérèse, pone Teresita. Bueno, una cosa muy graciosa. Una cosa también muy interesante, lo digo porque a veces las personas tenemos momentos de ansiedad y momentos de depresión, sean tan graves que necesitan asistencia profesional o no. Bueno, pues cuando Paulina entra monja y le ponen el nombre de Inés de Jesús, Teresita tuvo una época de ansiedad. Bueno, yo no soy capaz de hacer un juicio, evidentemente, a nivel psicológico, pero tuvo una época de ansiedad, tenía convulsiones, eh, ataques de pánico, tuvo etapas mejores y peores, y duró, esto sí que es un misterio, comenzó el día de domingo de resurrección, que aquel año fue 25 de marzo, y acabó el domingo de Pentecostés, que aquel año fue 13 de mayo. Y ya saben muchos de los oyentes cómo acabó. Estaba Teresita en la cama, fatal, ya digo que hasta tenía convulsiones, o sea, lo que ahora llamamos somatizar. Somatizaba sentía que se le había muerto la madre y ahora la había abandonado su hermana preferida, ¿no? Por cierto, hay una tesis doctoral de un mercedario, Antonio Vázquez, sobre este tema. Y entonces ella estaba fatal y sus hermanas mayores la velaban. Bueno, pues ese 13 de mayo, domingo de Pentecostés por la tarde,
estaba delante una imagen de la Virgen que había, bueno, la compró de soltero su padre, porque Luis era devotísimo de la Virgen, como es natural, eh, y a Teresita le pareció que la Virgen se le acercaba y le sonreía. Y se curó. Por eso a esa imagen la llaman la Virgen de la Sonrisa. Está colocada en el Carmelo de Lisieux, encima del sepulcro de Teresita. Esa imagen la había comprado de soltero en París, Luis, y es copia de una que hay en la iglesia de San Sulpicio de París, pero la llamaban Nuestra Señora de las Victorias, porque en el gran santuario de París de Nuestra Señora de las Victorias iba mucho Luis de jovencito, aunque la imagen de Nuestra Señora de las Victorias es distinta. La de Nuestra Señora de las Victorias tiene al niño, el niño pisa, bueno, no sé si está bien dicho, pisa, el niño está sobre la bola del mundo y la que Teresita veía simplemente es Nuestra Señora como la milagrosa, con los brazos mostrando todo su poder y toda su misericordia y cariño. Bueno, lo de menos, estos son devociones francesas, simplemente devociones que están vivas hasta el día de hoy, que están vivas hasta el día de hoy. Y ella tiene esa experiencia y se cura, y se cura, sí. Y luego ya será en otra experiencia a los 14 años, bueno, le quedaban unos días para 14 años, cuando salga Teresita de su hipersensibilidad. Se había vuelto una adolescente, iba a decir insoportable, no, eso de Teresita no se puede decir porque ella nunca perdía la educación y la sonrisa, pero hipersensible. Tuvo Teresita una etapa de escrúpulos, cosa también normal en una niña que se convierte en mujer. Claro, en eso también hay que dar gracias a Dios que en nuestro tiempo, y lo digo porque esto me alcanzó a mí, bueno, el ambiente era muy sano. El ambiente era muy sano. Nuestros niños y niñas de ahora no están en ese ambiente sano. Entonces todo el mundo de la sexualidad nos resultaba como sorprendente, como de hecho a veces no lo sabíamos encajar, pero en el buen sentido. O sea, no. Y Teresita tuvo una etapa de escrúpulos. Y bueno, ella dice que sus hermanos difuntos se lo curaron, pero bueno, fue, ya saben, hacer de la necesidad virtud. Un refrán español que, por cierto, Santa Teresa lo usa en las Quintas Moradas. Ahí se conserva en Sevilla el original. Pues bien, Teresita, cuando su otra hermana mayor, María, entra a Carmelita descalza, ya no tiene a quien contarle las cosas. Y como ella, a l'abbé Dusselier, el excelente sacerdote con el que se confesaba, no había cosas que no le podía contar. No, o sea, le contaba los pecados, evidentemente, pero había cosas. Entonces se le curan, perdón, se le curan los escrúpulos. Y luego, por último, en la noche de Navidad de 1887, el Espíritu Santo le da una gran fortaleza y entonces ella, como dicen los psicólogos, se trasciende. Deja de estar centrada, autorreferencial y comienza a preocuparse de los demás. Y es cuando comienza todo el gran deseo que tiene Teresita, no solo de ser monja carmelita descalza, sino también de salvar almas, lo cual está todo unido. ¿En qué momento entra Santa Teresita en el monasterio y cómo fue en ese momento la relación con su padre? Claro, esto es muy interesante. Teresita, que era la preferida de su padre, la llamaba la reina de Francia y de Navarra, mi perla, bueno, no sé cuántas cosas. Su padre era un hombre formado en la literatura romántica, se sabía de memoria poesías y poesías de Lamartine. Es como entre nosotros Rosalía de Castro y Becker. Aprovecho para decir que antes la gente sabía muchas poesías de Becker, era una cosa bastante habitual. Bueno, pues él era un hombre romántico y se sabía no sé cuántas poesías y entonces a las hijas les ponía epítetos, no eran motes, eran epítetos.
A una la llamaba la audaz, a la otra la llamaba, pues eso, la perla fina, bueno, a todas les ponía motes. Y Teresita era mi reinecita, la reina de, la reina de Francia y de Navarra, porque era el antiguo título que usaban los Borbones. Él no sé si se acordaría, porque cuando él era niño todavía estaban los reyes Borbones, todavía, y su padre estaba en el ejército, y él estaba en el cuartel, pero bueno, usaba esa terminología. Ocurre que Teresita, con 13 años, es hipersensible, amadísima por su padre, pero como digo, una niña que se ha vuelto un poco difícil, la verdad. Ya ha entrado Paulina en el monasterio, hermana Inés, ya ha entrado María en el monasterio, hermana María, y un día Leonia entra sin pedir permiso en las Clarisas. Bueno, salió a los 15 días, claro. Y luego marcha a las Salesas, y luego volvió a salir. Después estaría 40 años, ¿eh? Pero en vida del padre entraba, salía, y el padre no sabía muy bien qué hacer. Viene la gracia de Navidad, como digo, 1887. Teresita, 1886, perdón, 1886. Teresita, mm, de pronto, como que es una mujer nueva. De hecho, el padre aquella noche había dicho, lo cual hirió a Teresita hipersensible, que menos mal que ya era la última vez que le ponían los regalos en la chimenea, menos mal, que ya iba a cumplir 14 años, menos mal, que ya era. Pero Teresita no llora, el Espíritu Santo la transforma, ¿no? Como bueno, a muchas almas las ha transformado de una manera muy suave, como la brisa que recibió el profeta Elías en el monte Oreb. Pues así, el Espíritu Santo transforma a Teresita. Entonces Teresita no dice nada al principio, como es natural, no dice nada al principio, pero va ya hablando con Celina y escribiendo a su hermana, a Paulina, que ahora es hermana Inés, y va como preparándose espiritualmente. Hay un caso especial y es cuando siente, mirando la estampa de un crucificado en la parroquia, en la iglesia parroquial, que tiene que salvar almas y se pone a rezar por un condenado a muerte, Henri Prancini. Aprovecho para decir que esto es una lección para nosotros porque a nosotros nos cuesta rezar por las personas malvadas y por los enemigos de la iglesia. Nos cuesta. Resulta que a Henri Prancini lo iban a guillotinar porque había matado a 3 mujeres, una de ellas de la edad de Teresita. Y ella quiere que su alma se salve. Y encarga misas a Nuestra Señora de las Victorias a través de Celina. Y bueno, y reza, y reza, y reza. Aprovecho para decir que esto es el espíritu carmelitano de Santa Teresa de Ávila. O sea, esto es lo propio de la Orden del Carmen de Santa Teresa de Ávila. Gastarse y desgastarse por las almas, con todos los sufrimientos. Teresita lo resume, oración y sacrificio. Bien, al final Prancini en el patíbulo besó varias veces el crucifijo del capellán. Al final, o sea, las oraciones de Teresita fueron escuchadas. Entonces Teresita dice, no, tengo que dar el paso, y el domingo de Pentecostés, ahora ya es 1887, se lo dice a su padre. En una tarde suave de mayo, era 29 de mayo, y su padre dice que sí, que se la entrega a Dios. Y la cosa más impresionante es que en ese momento ya se le han ido 3 hijas y solo le quedan Celina y Teresita. Pero dice que sí, que se la entrega a Dios. Y que vamos a hacerlo todo. Claro, ahora comienzan los problemas. En este momento Teresita tiene 14 años y 5 meses. El superior del Carmelo de Lisieux, un sacerdote que era delegado del obispo para esta función, dice que de manera ninguna, que esperar más bien a los 17.
El tío de Teresita, el hermano de su madre, Isidoro Guerán, que ahí en Lisieux era una autoridad, porque era farmacéutico, era una persona, dice que no. Y según la ley, al ser Teresita menor de edad, su tío tenía una función de tutor auxiliar, ya que la madre había muerto. Bueno, pues el padre secunda el deseo de su hija. En vez de decir, Luis, mira, vamos a esperar, secunda el deseo de su hija. Al final, el tío de Teresita cambia de opinión, no el superior del Carmelo, Messier de la Troette, por cierto, un sacerdote excelente, él no cambia de opinión, porque había tenido una mala experiencia unos años antes, y van a ver al obispo. Van a ver al obispo. Hay una foto famosa de Teresita con un moño, y es que ella no llevaba moño nunca, pero claro, para parecer mayor, le pusieron un traje un poquito ceñido y un moño. El obispo se emocionó mucho. Estuvieron hablando también con el vicario general. Se emocionaron todos, pero claro, el obispo no dio el permiso. El obispo no dio el permiso. Entonces, ¿qué hace el padre de Teresita? Pues vamos a Roma. Y fueron a ver al Papa. Claro, no fueron a ver al Papa por su cuenta, sino en una gran peregrinación de la diócesis de Coutances, diócesis vecina de Normandía, y de la diócesis de Bayeux-Lisieux, a la que ellos pertenecen. Eran unos 150 peregrinos, de los cuales unos 60 eran sacerdotes. Casi todos eran de la nobleza, porque un viaje a Roma era muy caro. Pero Luis hizo el dispendio y fueron a Roma. Él, Celina y Teresita. El viaje fue por Milán, por Bolonia. Ahí en Bolonia hubo una cosa como especial, los estudiantes, Bolonia es una ciudad esencialmente universitaria, como en España Salamanca, los estudiantes rodearon a Teresita y se la llevaron, hubo que ir a por ella. Bueno, no, era una broma, no era nada malo, pero es que Teresita, con 14 años y rubia como era muy rubia, muy normanda, debía resultar muy, muy guapa. Era bajita, pero bueno, debía resultar muy guapa. Llegan a Roma y se lo pide Teresita al Papa. El Papa León XIII la escucha, pero dice que ya verán los superiores. Queda todo en el aire, que ya verán los superiores. Un gesto muy bonito es que el vicario general de Lisieux, de Bayeux-Lisieux, porque el obispo no había ido, cuando llegó Luis, el padre de Teresita, no le dijo al Papa, es el padre de la niña que llorando le ha pedido entrar carmelita con 15 años, sino que le dijo, es el padre de 2 carmelitas. Y entonces el Papa, que no lo hizo con ninguno, le impuso la mano y lo bendijo con mucha solemnidad. Bueno, luego regresaron a Francia y esto era noviembre, era ya noviembre, Teresita quería entrar en Navidades y al regresar a Francia el obispo dijo que sí, que entrara pronto. Sin duda ninguna el vicario general, que había visto a Teresita en el viaje, había comprobado que no era una niña ñoña, que de verdad tenía vocación, aunque quizá era un poco prematuro. Y bueno, pues el gran deseo de Teresita dice, bueno, si en la Navidad de 1886 el Espíritu Santo me dio fortaleza, que esté yo en el Carmelo en la Navidad de 1887, las mismas monjas carmelitas que habían apoyado la intención, le dijeron que no, que esperar a Pascua, que era un poco pronto, y por otro lado, dado el frío que hay en Lisieux, un frío muy, muy, muy húmedo, porque al lado del Carmelo corre lo que ellos llaman una rivière, pero en España sería un río, allí lo llaman arroyo, el Tuc. Y entonces dijeron que no, que esperara Pascua. Y por eso entró el 7 de abril, perdón, el 9 de abril de 1888. El padre entregó a su hija, muy emocionado, y entregó la dote, y en un gesto muy curioso,
al poco de entrar Teresita en el Carmelo, el padre pagó el altar mayor. Ya saben que en Francia no hay retablos. Es un altar mayor de mármol con el Cristo y los 6 candelabros. Pagó el altar mayor de mármol de la parroquia a la que ellos pertenecían, San Pedro, antigua catedral de Lisieux, que en este momento era como una concatedral, que vamos, funcionaba de parroquia, ¿no? Y ahí está ese altar. Luego, los amigos de Luis dijeron, Luis había ofrecido a sus hijas y quiso ofrecerse él. ¿Y cómo? Pues pagando 100.000 francos de entonces para el altar mayor de la antigua catedral de Lisieux. Ahí está, la parroquia de San Pedro. Muchas veces ha dicho que Luis tenía una enfermedad mental. ¿Es cierto? ¿Y cuál era? Pues es que comienza ahora. La enfermedad mental comienza ahora. Si Luis antes había tenido algunas señales, no lo sabemos. Lo único, voy a hacer un pequeño bueno, dicho sea de paso, toda la correspondencia de su esposa Santa Celia, escribía muchas cartas. Tenía facilidad para ello. Y escribía cartas a su hermana mayor, la monja, y a su hermano pequeño, el farmacéutico, a Le Mans y a Lisieux. Y habla de catarros y habla de cosas muy importantes. Luego hablamos de una de ellas, habla de catarros y de cosas muy importantes, habla de enfermedades normales, pero nunca habla de nada de esto. Sí es verdad que cuando era jovencito Luis fue a Monjou, en los Alpes suizos, que es lo que nosotros en España llamamos el Gran San Bernardo, esa abadía de canónigos regulares de San Agustín que tienen unos perrazos San Bernardo a los cuales les ponen unos barriles con ginebra o algo así, porque a veces se pierden los viandantes entre las nieves, ¿no? Estuvo ahí, en el Gran San Bernardo, estuvo como de peregrino y luego volvió para ser canónigo regular, porque el Gran San Bernardo son canónigos, es que en España casi no hay de esto. En Francia, Suiza y Alemania todavía quedan. Tomás de Kempis era canónigo regular y todavía existe su congregación. Bueno, pues él quiso entrar, era una vida ideal para él, ¿eh? Culto divino, lectura de la Escritura, estudio de San Agustín, era una vida ideal para él. Lo cierto es que le dijeron que tenía que aprender latín, que no le podían admitir. Regresó a Alençon, comenzó a estudiar latín y luego lo dejó. Y hay un médico que dice, bueno, de esto hace muchos años, muchos años, ya estaba canonizada Teresita, pero hace muchos años. Hay un médico que dice que ahí tuvo un pequeño episodio depresivo, pero vamos, hacia vida normal. Y de hecho comenzó a trabajar de relojero. Cuando vio que esto del estudiar latín le superaba, después de más de un año, lo dejó y comenzó a trabajar de relojero y ya está. Y una vida muy normal, ahí en París, y ahí en Nuestra Señora de las Victorias, donde él iba y era tan devoto, fue de los primeros de la adoración nocturna, porque la adoración nocturna, la que tenemos en España, nació en Nuestra Señora de las Victorias en diciembre de 1848, y a los primeros turnos iba Luis Martín. Es una persona equilibrada. Pero después que Teresita entra en el Carmelo, comenzaron los problemas. Se escapa de casa. Se fue al puerto de Le Havre, el Havre que decimos. Se quería ir a Canadá. Bueno, tuvo que ir su cuñado con un sobrino por él. Luego tenía delirios que perseguían a sus hijas. Parece ser que tenía un viejo revólver sin balas en un cajón. Sacó el revólver. No era él, claro. Nosotros tenemos la palabra en español, alterado, otro. Alterado en latín significa otro, cuando son dos. Alterado, una persona alterada. Luego tuvo una mejoría y de hecho Teresita tomó el hábito en
enero de 1889, llevaba ya en el Carmelo o sea, entró el 9 de abril de 1888 y tenía que haber tomado el hábito antes, pero al ser tan joven y estar enfermo su padre, lo dejaron para el 10 de enero de 1889. Y su padre estuvo, como lo más normal. Y estuvo, dice ella, el último triunfo de mi rey. Pues tuvo otra recaída muy fuerte. Y era otra persona, era otra persona. Celina, la hija que vivía con él, estaba asustada. Eh, mm, el cuñado que vivía en el mismo Lisieux, que era farmacéutico y tenía mucha experiencia en todo este mundo sanitario, estaba asustado. Y al final, el 12 de febrero de ese año, 1889, fue ingresado en el sanatorio psiquiátrico de la capital, de Caen, llamado El Buen Salvador, donde había hijas de la caridad. Y ahí tenía muchas alternancias. Lo mismo estaba una tarde hablando con el capellán del Corazón de Jesús, que al día siguiente tenía unos delirios terribles. Esta, esta enfermedad mental que tuvo Luis Martín hasta que murió, los médicos de la época dijeron que era arteriosclerosis cerebral, que a veces regaba la sangre y a veces no regaba, y por eso tenía tantos cambios. Hoy día, lo digo a título de hipótesis, hoy día es un tipo de arteriosclerosis cerebral, ¿eh? Hay una enfermedad que se llama los corpúsculos de Lewis. ¿Qué es eso? Que a veces riega el cerebro y a veces no riega. Bueno, pues va por ahí. Posiblemente yo una vez se lo consulté a un gran psiquiatra de Madrid, y un psiquiatra no de los que tienen una consulta, sino de los que están en un psiquiátrico. Está día y noche haciendo turnos en un centro psiquiátrico. Y él me dijo, sí, puede ser los corpúsculos de Lewis. Desde luego, por lo que sabemos de Luis y por la literatura médica de la época, decir arteriosclerosis cerebral está bien dicho. Dice, pero sí podía ser los corpúsculos de Lewis. El sufrimiento para Teresita fue increíble. Esto piense cada uno lo que supone cuando tu padre, tu madre comienza a tener deterioro cognitivo. Pero claro, aquí empezó bastante pronto y de una manera muy violenta, porque eran delirios, veía, hablaba, bueno. Hay otro problema. Como Teresita estaba en el Carmelo y prácticamente todas las hermanas, menos Celina, habían entrado monjas, 3 en ese Carmelo y luego Leonia, que entraba y salía en las salesas, se comenzó a correr por Lisieux, que se había vuelto loco porque las hijas lo habían abandonado. Y sobre todo la más pequeña, que era la más querida. Y esto al final llegó a Teresita, claro. Esto al final llegó a Teresita. Bueno, fue un sufrimiento tremendo. Por eso llama mucho la atención que en el manuscrito A de Historia de un alma, al final, donde Teresita pone las fechas más importantes de su vida, al poner 12 de febrero pone nuestra riqueza. Ella, trascendiendo una visión meramente mundana, ve que la enfermedad de su padre es una riqueza, porque le asimila a Jesús. Y entonces sufre o como dice, bueno, comparte la pasión de Cristo. Comparte la pasión de Cristo. Y es en este momento cuando Teresa, del niño Jesús, añade y de la Santa Faz, que es un nombre completo en religión. Y fue canonizada así, Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Es verdad que ella ya tenía devoción a la Santa Faz, porque la había en Francia y concretamente en Normandía y concretamente en el Carmelo de Lisieux. Es verdad que ella lo pensó antes de que el padre fuera internado en el psiquiátrico,
pero ella lo entendió desde la Santa Faz. El rostro humillado, dolorido y los ojos llorosos de Jesús son los de mi Padre. Comparte la pasión de Cristo. ¿Cómo fue la muerte de Luis Martín? Al cabo de un tiempo, Luis Martín perdió la capacidad de andar. Claro, aquí se ve que la falta de riego sanguíneo produjo, ya había tenido algún fenómeno anterior, incluso eh, mm, están al poco de entrar Teresita en el convento. Ya había tenido algún tipo de ictus, que decimos nosotros ahora, ¿no? Entonces perdió la capacidad de andar. Como ya no se podía escapar, las autoridades del psiquiátrico dijeron a la familia que si se lo querían llevar, se lo podían llevar, porque lo podían tener en casa sin problema. Dice, el problema es ahora ya que no puede andar, no puede escaparse, y se lo llevaron a casa y lo tuvieron en el hogar, en Le Buissonnet, cuidándolo, Celina sobre todo, pero bueno, también Leonia, porque como no perseveraba en la visitación, fue después, muerta Teresita cuando perseveró, pues lo cuidaban. En un momento dado tuvo otra recaída, pero no de tipo psiquiátrico, sino de eso, como que se inmovilizó más. Y entonces el cuñado, el hermano pequeño de Santa Celia, le dijo a sus sobrinas, no, no, que vuestro padre y vosotras viváis con nosotros. Así mi esposa y mis hijas os ayudan. Y entonces pasaron a vivir a casa porque por otra parte Le Buissonnet era alquilado. Entonces pasaron a vivir a casa del cuñado y en el verano el cuñado marchó a otra parte de Normandía, es otro departamento, a pasar en una finca que había heredado su esposa. Marcharon a pasar el verano y ahí murió, en la finca de Lamous. Y luego ya, lógicamente, le enterraron en Lisieux, claro. Un tiempo después de muerto San Luis Martín, trajeron los restos de la esposa, de los niños, del suegro y de la madre de Luis, que estaban en Alençon. Y ya los juntaron a todos en el cementerio de Lisieux. No nos podemos despedir, Fray Antonio, sin hablar un poco del camino que llevó a la canonización. Como decíamos, es el primer matrimonio canonizado junto. Es también una persona que sabemos, como hablaba ahora, con su enfermedad mental, que no es óbice para la vida de santidad, como queda demostrado. ¿Cuál fue ese camino en unos pocos rasgos? El destello, el Papa Pío XI lo llamó huracán de gloria de Teresita, eclipsó de alguna manera las virtudes de todos los que la rodeaban. Ahora no somos capaces de valorar lo que significó Historia de un alma hace 130 años, y luego Teresita era muy, muy invocada por milagros, hacía muchos milagros. Entonces, siempre se repetía que sus padres eran, esto lo escribió Teresita de su puño y letra, incomparables, que sus padres eran incomparables. Pero fue en los años 50 cuando se decidió en serio comenzar el proceso de beatificación. Aprovecho para decir que hasta la llegada del Papa San Juan Pablo II, los procesos de beatificación se comenzaban más tarde y eran más lentos que ahora. El caso de Teresita es un caso totalmente singular. O sea, cuando el año que Teresita fue canonizado el cura de Ars y San Juan Eudes, que eran muy anteriores, y San Pedro Canisio. O sea, lo normal entonces era tardar más que ahora. Por tanto, cuando en los años 50, casi 60 años después de la muerte de Teresita, comienzan el proceso de beatificación de sus padres, no pareció extraño, no pareció que se había perdido el tiempo. Sobre todo es que había aparecido un libro de un franciscano, Stéphane-Marie Piat. Este libro, Historia de una familia, contaba todo el desarrollo de la familia de Teresita.
Es un libro muy leído en Francia, por supuesto, tuvo en España varias ediciones. Por otra parte, el padre Stéphane-Marie Piat era un franciscano que trabajaba con los jóvenes obreros, la JOC, y por tanto toda su actividad llegaba mucho a la juventud de Francia. Entonces se dijo que sí, que había que abrir el proceso. Se abrió el proceso en la diócesis de Sées, a la que pertenece Alençon, y en la diócesis de Bayer, a la que pertenece Lisieux. Cuando ya se habían recabado documentos y textos, etcétera, dicho sea de paso, en el mismo proceso de beatificación de Teresita había mucho material, ¿eh? Había mucho material válido para sus padres. Cuando ya se había recabado todo esto, se unificaron en la diócesis de Bayer-Lisieux las dos causas. Ya se colocó los restos de Luis y de Celia en un jardín junto al Carmelo, se sacaron del cementerio, se colocaron en un jardín junto al Carmelo y nada, pues vamos a esperar y como siempre difundir las virtudes y esperar que Dios haga milagros. A todo esto, el Papa San Juan Pablo II dijo más de una vez que él quería beatificar y canonizar matrimonios. No fue el primero que beatificó. El primero que beatificó fue un matrimonio italiano que todavía vivían los hijos, dos de ellos eran sacerdotes, pero el segundo en ser beatificado en el año 2008 fue, por el Papa Benedicto XVI, fue en Celia y Luis. El milagro fue un niño en Milán. La familia de este niño conocía a Teresita, conocía a sus padres y cuando el niño estaba que se moría, un sacerdote amigo, carmelita descalzo, les dijo, bueno, Luis y Celia vieron morir a 4 hijos, pero son grandes intercesores. Oraron, bueno, y el niño ahora es un hombre. Entonces fueron beatificados en la Basílica de Lisieux. En aquel momento el Papa Benedicto XVI ya había determinado que las beatificaciones fueran no en Roma, sino en la diócesis. Entonces, en la gran Basílica de Santa Teresita de Lisieux, el cardenal Sarabia Martins, el cardenal prefecto de las causas de los santos, canonizó con gran alegría. Era 19 de octubre de 2008 y era el Domum, el Domingo Mundial de las Misiones. Dicho sea de paso, también Teresita fue declarada doctora de la Iglesia en 1997, un 19 de octubre, día del Domum. Bueno, beatos, una gran alegría, comienzan a pedirse reliquias. Por ejemplo, yo sé que en Lérida hay un santuario de Santa Teresita de los Carmelitas Descalzos y ahí hay reliquias de los beatos. De los entonces beatos Luis y Celia, les hicieron una capilla, les hicieron unas estatuas en el jardín, comienza a difundirse la devoción a Luis y Celia. Y enseguida muchos movimientos familiares comienzan a reivindicar esta figura. Y luego, bueno, no tengo que contar porque ya lo han contado. La canonización vino en España, en la Archidiócesis de Valencia. Una niña que se muere, una niña Teresa, que se muere y el padre va a rezar a las Carmelitas Descalzas de Serra y las Carmelitas Descalzas son las que le dicen que hay que rezar a Santa Teresita y hay que pedir reliquias. Se hace todo deprisa y corriendo y se hace el milagro. Porque por lo visto la niña, por lo que a mí me dijeron las Carmelitas Descalzas de Serra, que pasé por ahí poco tiempo después, estaba llena de sangre el cerebro. O sea, un caso absolutamente, bueno, para los padres horroroso, pero médicamente que no se entendía. Hago un paréntesis, no sé si lo dijeron los padres el otro día. Las Carmelitas Descalzas de Serra me contaron que, claro, como el padre venía a rezar por la tarde, la hermana tornera no quería abrir para que pasara a la capilla. Pero esto es como un misterio, porque resulta que esa hermana tornera abría siempre. Y las monjas le decían, no abras a ciertas horas.
y la única vez que no abre fue en este caso. Pero claro, luego ya la providencia de Dios. Luego ya se enteraron del tema, etcétera. Bueno, eso ya lo han contado. Y nada, pues el matrimonio Luis y Celia fueron canonizados, primer matrimonio canonizado, el 18 de octubre del año 2015, porque aquel año el Domum cayó a 18 de octubre. Yo sé, sobre todo en los países francófonos, Francia, Suiza, Canadá, Bélgica, el Líbano, yo sé que muchos movimientos de tipo matrimonial, etcétera, los tienen muy presentes. Y yo creo que, bueno, pues tenemos que hacer que estén también presentes en los países de lengua española, de lengua inglesa. Pues Fray Antonio Benítez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y descubrirnos, porque para muchos seguro que ha sido un descubrimiento, la vida de este matrimonio santo. Luis y Celia, padres de Santa Teresita. Aprovecho para recordar que el que quiera conocer el milagro que lleva a la canonización lo puede escuchar en el podcast del 21 de junio y agradecerle, padre, pues que, bueno, pues sus sabias palabras que nos ayudan a querer más a los santos y a saber que los santos están con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Héroes anónimos que en lo escondido, sin ruido y sin ser noticia, hacen un mundo mejor. Escuchas Hay mucha gente buena en Radio María. Esta noche hemos tenido el regalo de conocer de quienes aprendió Santa Teresita de Lisieux el amor y la confianza en Dios. Y damos ahora la bienvenida al Padre Miguel Márquez, que como cada viernes nos trae los guiños que Dios le ha hecho esta semana. Buenas noches a todos, con un saludo muy especial, lleno de alegría, lleno de el color de esta tierra donde me encuentro ahora, que nadie se asuste, pero estoy en Centroáfrica, después de un poco de descanso en Roma. Estoy en estas tierras cálidas, llenas de alegría, llenas de energía, llenas de vida, florecientes, y quiero compartir con vosotros. No estoy seguro que sea con silencio todo el tiempo, porque aquí hay también mucha gente alrededor cantando, ruidos de motores, pero espero en este ratito conservar este silencio que hay en la capilla donde me encuentro ahora, la capilla donde reza la comunidad de los carmelitas, con la gente, los fieles que vienen cada día a la misa, con los filósofos, son un grupito de 10, y un grupo de prenovicios también, en una casa nueva, hace poquitos meses que están aquí, en un proyecto de construcción en este lugar que es la capital, Bangui. Ellos están en un bosque, en una zona muy típica africana. Por todas partes ves gente caminando, niños jugando, en una realidad muy rica, donde hay mucha espiritualidad también, mucha acogida de la gente, mucho deseo de compartir la vida cristiana. Y también en este lugar muy sorprendente, como para el mantenimiento tienen vacas, ovejas, cabras, gallinas, conejos, huerta con verduras. Bueno, muy estimulante
muy interesante cómo los padres que fundaron esta misión les han animado, les han empujado, y ahora poquito a poco están los africanos tomando las riendas. Estamos en ese proceso y he participado estos días de su alegría, de su oración, de su música, y quiero enviar también al programa el Padre Nuestro cantado en Sango, la lengua de Centroáfrica, tan bonito, tan bonito. Bueno, pues quiero dar gracias a Dios con vosotros, porque la realidad de Centroáfrica, que hace unos años fue noticia mundial en todas partes, me ha seguido en estos días impactando mucho en los encuentros con los hermanos, con el obispo, con el nuncio, con el cardenal, con la gente sencilla. Muy sorprendente lo que se observa en las calles, con miles y miles de motos que son taxi, como en Camerún, como en la India también, y comercios por todas partes, la gente vendiendo sus pequeñas cositas, o comercios más grandes, o comercios también incluso de libaneses. Hemos visto algún comercio grande, enorme, de libaneses, donde compramos helado para los hermanos, muy contentos. Quiero dar gracias a Dios por esta realidad misionera. Me he encontrado con personas muy, muy interesantes. Me he encontrado con un obispo español, Aguirre, que es una persona de Córdoba, un obispo campechano, un obispo verdaderamente muy, muy familiar, muy cercano, muy comprometido, que se retira, ha puesto ya la dimisión por salud, por motivos de salud, y es sustituido por un carmelita, por Monseñor Aurelio, carmelita descalzo, que ha trabajado muchísimos años aquí en la misión de Centroáfrica. Entonces el obispo Aguirre me ha dejado sorprendido, muy, muy sobrecogido por su testimonio hace unos años. Como sabéis, tal vez recordaréis que por los años 2013-2017, en esos 3 años, fue una situación terrible en el país por los rebeldes, por movimientos muy, muy duros de asesinatos, de desestabilización, y mucha gente se desplazó, salió de la capital para refugiarse en cualquier sitio. En un momento determinado también Monseñor Aguirre, en su diócesis de Bangasú, cuando vinieron a atacar a los musulmanes a la mezquita, mataron a unos pocos, hirieron también en el pecho al imán de la mezquita, y Monseñor Aguirre, cordobés sencillo, se puso delante de la mezquita mientras disparaban a la gente. Se puso en medio del fuego, y evitó una masacre porque la gente respetó en cierta medida. Evitó una masacre, y también incluso ayudó al imán, porque le puso el puño en el pecho para evitar que la hemorragia le hiciera desangrarse del todo, y le salvó. Y después refugió en el seminario a unas 2.000 personas durante 2 años, dándoles de comer. Bueno, dice que dejaron el seminario hecho un desastre, luego lo arreglaron y ya está, pero recibieron a 2.000 personas musulmanes. Bueno, me sorprende mucho, me sobrecoge que en este mundo en el que estamos, con tanta polarización, tanta enemistad a veces provocada, tantos bandos, tantos partidos, haya una región del África donde la convivencia entre protestantes, cristianos, musulmanes, ha tenido este tiempo de compartir. Un aplauso, un gracias por Monseñor Aguirre, realmente un español en tierra centroafricana. Le han hecho muchas entrevistas en revistas, en periódicos.
bueno, hay héroes que son conocidos que con su responsabilidad son capaces de hacer esto y muchas otras personas, héroes invisibles, pero bueno, recordamos también a los héroes visibles, sencillos. Con el cardenal, uno de los más jóvenes cardenales nombrados, el cardenal aquí en Dieudonné, en Bangui, fue creado cardenal con 48 años y ahora tiene cerca de 60, pero un hombre también muy cercano. Estuvimos con él charlando y también nos contó su aventura de aquellos años, en torno a los años 2013-2014, que durante 6 meses estuvo refugiado en la casa episcopal, al imán, a su mujer y a los hijos, protegiéndoles de los que les perseguían. Con una actitud admirable. Todos los desplazados que encontraban en la iglesia, en el cardenal, que ha defendido tanto los derechos humanos y que un hombre muy criticado también por envidias. Bueno, me ha parecido una cosa preciosa. Estoy muy sobrecogido de este testimonio también del cardenal en su actitud con el imán, viviendo en su casa durante 6 meses y salvándole, ¿verdad? Y después aquí en nuestra casa de Bangui, fue muy conocido, porque nada menos que unas 10.000 personas se desplazaron de la ciudad y se vinieron a refugiarse aquí a nuestra casa de Bangui, una multitud tremenda de gente, unas 10.000 personas durante 3 años en nuestras instalaciones, en nuestro convento, por todas partes, ¿no? Con ayuda humanitaria, Bueno, yo creo que esto fue muy conocido en aquella época y se hicieron crónicas muy especiales, aunque parece que se nos olvida pasando el tiempo. Ahí era el padre Federico Trinquero, que ahora es el provincial de la provincia de Génova, que hizo unas crónicas que se hicieron muy famosas en todo el mundo por las vivencias de ese tiempo. Esos 3 años con 10.000 refugiados. Bueno, imaginad lo que significa eso. Pero lo que me llama la atención muy fuertemente es el espíritu de acogida, cuando las personas tienen un espíritu no contaminado de parcialidad, alimentado por personas que viven de hacer bandos, de pensar que la religión, que es una rivalidad. Bueno, hay lugares donde hay un respeto, donde las personas se cuidan, se respetan y aquí también tantos que vienen a pedir consejo, a pedir ayuda, a pedir el acompañamiento espiritual, ¿no? De otras religiones, también musulmanes. Me llama mucho la atención esto. Lo comparto con vosotros porque estoy muy tocado por esta realidad que he vivido en este lugar, en esta tierra de África tan sufriente, tan doliente, Bueno, el otro día hablábamos de rendirse. Aquí la gente vive con una rendición natural. Vemos a la gente que cuando les saludas se emocionan, se ponen muy contentos. Cualquiera en la calle, me encanta saludar a la gente y hacerles un gesto de amistad o un saludo con la mano y enseguida la gente reacciona como muy honrada, muy sintiéndose bendecidos. Orando con la gente de África, en esta tierra herida, en esta tierra que clama y que grita de tantas formas por poder crecer con tanta riqueza, con tanta fecundidad y que está tan atravesada de intereses de otros lugares, sin entrar en estos temas que sin embargo son importantes y muy interesante hablar con ellos para darnos cuenta de que muchas cuestiones conflictivas vienen de intereses externos. Pero me quedo con esta experiencia también bonita de convivencia, de danza. Te sacan a danzar para celebrar, te regalan, te acogen,
hemos bendecido la casa nueva, la casa de Bangui, una casa para acoger, para un lugar de acogida, de espiritualidad, de encuentro con Dios, un lugar para vivir lo que significa la dignidad alimentada a través de la espiritualidad, del silencio, de la oración, de la fraternidad por estos hermanos y hermanas. Hay varias comunidades de monjas de la familia carmelitana distintas y están para venir otras también, otras hermanas para ayudar con escuela, hospital, de distintas formas. Me gusta mucho esta iglesia, me gusta mucho lo que percibo en Monseñor Aguirre, me gusta mucho lo que percibo en el tono del cardenal, lo que percibo en la gente sencilla y lo que percibo en mis hermanos. Es un canto y una alegría el agradecer a todos los misioneros que sembraron aquí la vida, que se entregaron, que han construido tanto, pero más que los edificios, que han construido como un espíritu, una espiritualidad, un amor a Jesús, un servir, esto que insistimos tanto en África, que el mayor título, la mayor dignidad es servir. Hemos compartido el espíritu teresiano y carmelitano. Hemos dicho que el espíritu carmelitano se caracteriza por distintas cosas, pero hemos hablado de la humildad, de la gratitud, hemos hablado también del reconocer la verdad de lo que somos. Hemos hablado de la amistad como un elemento esencial, central del espíritu teresiano, la amistad con nosotros, con Dios, entre nosotros. Hemos hablado de que amistad significa verdad, significa desengañarse, significa crecer intentando y procurando ayudarnos a agradar a Dios y a abrir los oídos y el corazón en disponibilidad a lo que necesitamos aprender en este momento. Ha sido un compartir bonito, ha sido un compartir de ayudarnos, y he visto hermanos que escuchaban receptivos y bueno, os comparto todo esto porque estoy sobrecogido y estoy emocionado de la historia pasada y de la historia presente. Os pido una oración por esta tierra del África, aquí, por los fundadores de Génova y los hermanos que aquí dejaron la vida y los que ahora crecen, vocaciones y jóvenes con la mirada tan alegre, tan llena de energía. Que os llegue un poquito de esta energía y de este canto del Padre Nuestro en Sango tan bonito. Que Dios os bendiga, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, siempre. Testimonios de encuentro y amistad con el Señor que se convierten en una luz de esperanza en la noche. Estás escuchando en Radio María, Hay mucha gente buena. Cayetana Jairi Johnson, en Jesús en su tierra, nos habla de Saba y la tierra etíope. Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues ya que os mencionaba la semana pasada acerca de este encuentro diplomático entre el rey Salomón y la formidable reina de Saba, y con este intercambio de mensajes de tipo acertijo, de también algunas veces de tipo trabalenguas, pues os comentaba que os iba a añadir alguna información más también para
comprender lo que fue el papel de esta gran reina que parece ser que por todo lo que sabemos de historia comparada y también con algunos restos arqueológicos, incluyendo una famosa inscripción que apareció en Jerusalén y que se corresponde en tiempo y forma a un siglo 9-10 parece ser, y que coincide plenamente con ese momento en el que el rey Salomón pues tenía estas relaciones diplomáticas y comerciales con este reino vinculado al mundo etiópico, al mundo también del sur de la península arábiga, pues va a aparecernos este sello que además, de nuevo, insisto, ¿no?, confirma que hay unas relaciones en la antigüedad que son variadas, diversas, riquísimas, y que también dejan importantes huellas históricas, porque no solamente tenemos estas relaciones comerciales con lo que es la península arábiga, donde, por ejemplo, pues tenemos rutas históricas del incienso procedente del país de Qatar, y de hecho la raíz de Qatar también es la misma palabra para incienso, sino que también desde el mundo de la reina de Saba, que conecta con las tradiciones del Yemen y de Etiopía, tenemos importantes intercambios, sobre todo del bálsamo, de diversos tipos de bálsamos, perfumados también, y todo este tipo de productos exóticos que nos vienen de estos semitas del sur, pues son también relevantes para entender determinadas evoluciones históricas, y particularmente estos encuentros bíblicos entre Salomón y la reina de Saba. Precisamente por estas historias, ¿no?, de Saba y Salomón, pues tenemos más relatos añadidos, especialmente vinculantes con la, digamos, tradición histórica de los etíopes, y también en lo que afecta principalmente al judaísmo. Entonces sí sabemos que por el historiador Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, pues menciona que la reina de Saba pues también era reina de Egipto, además de Etiopía, ¿no? Y también pues que especifica, ¿no?, todos estos comercios de lujo, como las especias, también los bálsamos, que venían en estas caravanas desde el sur. También pues se suele mencionar estos vínculos de la reina de Saba igualmente con el mundo de los persas, aqueménidas particularmente, porque también vemos la mención del rey persa Cambises, que igualmente pues tiene todas estas integraciones acerca de las tradiciones etiópicas y este formidable mundo que forma igualmente parte cultural importante de la propia reina de Saba. También pues desde el punto de vista de estas tradiciones, pues se nos relata particularmente en la tradición de una serie de textos y de tradiciones bien consolidadas, el Kebra Nagast, que significa literalmente la gloria de los reyes, es una saga etiópica que relata particularmente un encuentro ya algo más íntimo, que no tan diplomático, entre este formidable rey Salomón y la no menos formidable reina de Saba. Entonces se nos dice en esta épica que de la unión de estos dos pues nació el rey Menelec I, ¿no? Y aquí pues sí que tenemos diversas historias, ¿no?, que también se puede rastrear a través del Evangelio de Mateo en el capítulo 12 o de Lucas en el capítulo 11, donde se nos menciona, según nos narran estas tradiciones también etiópicas, hay unos paralelismos que se nos dicen en estos evangelios, que la reina del sur, que era esta la manera de mencionar lo que se refiere a la reina etiópica de Saba, donde pues se describe como en aquellos tiempos el rey Salomón pues tenía intercambio con mercaderes de todas partes, también para embellecer y enriquecer lo que es la construcción del templo de Jerusalén. Entonces menciona especialmente a la reina Maqueda de Etiopía, y por ello pues parece ser que aunque tenemos la región de Saba y se la conoce a la reina de Saba con este epíteto, pero ya vamos afinando más en lo que es la existencia histórica de una reina llamada Maqueda en Etiopía. Y por ello pues también se nos describe en estos textos, ¿no?, de la tradición etiópica, como también haciendo algún paralelismo con lo que nos dicen los evangelios de Mateo y de Lucas,
que la reina Maqueda pues también estaba igualmente fascinada por la sabiduría del rey Salomón. Y entonces el mismo Salomón pues también queda fascinado por esta reina y la recibe con mucho detalle de regalos, también la agasaja muchísimo en su palacio y en un momento dado ella, la reina de Saba o la reina Maqueda, pues se siente tan fascinada por todo este mundo del rey Salomón que termina convirtiéndose al judaísmo. Y entonces, en el momento que se convierte al judaísmo, pues antes de partir a su tierra, pasa la noche con el rey Salomón y entonces ahí es donde vamos a entender pues cómo nace el primer rey etiópico que se le llama el rey Menelik, ¿no? En este tipo de tradiciones pues vemos pues más historias, más relatos, sobre todo en el libro de Aksum, donde se refiere a la reina de Saba llamada Maqueda como estableciendo también la capital de su reino y reorganizando ya el mundo particular del reino una vez conversa al judaísmo. También, pues gracias a esta conversión al judaísmo, esto es lo que va a propiciar que unos cuantos siglos más tarde, pues se produzcan conversiones al cristianismo. ¿Y por qué? Porque en esta península arábiga, antes de la llegada del Islam, pues igualmente se iban asentando no solamente comunidades judías históricas, sino que también cuando ya surge el cristianismo como tal, pues igualmente se van haciendo fundaciones de monasterios a lo largo de la península arábiga e igualmente hay cristianos que se van a instalar en ciudades para también pues eso vivir y desarrollar sus familias, etcétera, porque aunque no lo parezca, pero en la antigüedad la gente se movía muchísimo y por ello pues tenemos a etíopes que se van a ir convirtiendo al cristianismo gracias a Felipe el Evangelista, ¿no? Que aparece mencionado en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, ¿no? Y también pues se nos comentan pues más aspectos de todos estos devenires y estas evoluciones del cristianismo, donde tampoco quedan apartados los judíos etíopes que se conocen habitualmente como los falashas o también Beta Israel. Y en este sentido, estos judíos etíopes, pues se les suele considerar dentro de todas estas tradiciones legendarias de la unión íntima de Salomón y la reina de Saba, que se consideran a estos judíos como descendientes directos de Menelik, este primer hijo que tienen los dos reyes, ¿no? Y parece ser que ya desde un punto de vista también más histórico, pues estos falashas, pues probablemente desciendan no solamente de lo que dice la tradición a partir del hijo de Salomón y la reina Saba, sino que también tienen que ver con un grupo de judíos exiliados con el rey Nabucodonosor, que fueron a parar a esta zona de la península arábiga, también a otras partes de África, y que luego pues estuvieron viviendo con cierta tranquilidad mientras los persas aqueménidas pues se convirtieron en los nuevos señores de la región. Y por ello pues estos judíos, ¿no?, descendientes de este hijo de Salomón y Saba, Menelik, pues también pudieron seguir avanzando a través de África, llegando tan lejos como Sudán igualmente. Y por eso, pues dentro de lo que es esta saga llamada Kebra Negast de los etíopes, pues todos los emperadores que han venido o reyes que han venido a continuación, pues siempre van a estar enfatizando esta ascendencia legendaria donde no solamente vamos a tener judíos, sino también cristianos. Y este ámbito etiópico cristiano también es muy importante destacar a propósito de lo que es la Sagrada Familia, que cuando huye a Egipto, pues también tiene un desarrollo histórico muy importante en el sur del país de los faraones, ya en el extremo sur del río Nilo, y tenemos muy claro que hay un monasterio llamado Muharrak, donde se da un cristianismo de tipo copto, pero también etiópico desde fechas muy tempranas. Coincide en tiempo y forma histórico pues con este proceso donde no solamente, de nuevo, no repito, no solamente hay judíos, sino que también hay cristianos que están moviéndose por la zona africana, por toda la península arábiga antes de la llegada del Islam.
y coincide también con las tradiciones de la Sagrada Familia en Egipto, sobre todo en este punto más bajo, más al sur del país, donde van a recibir precisamente en este lugar llamado Muharrak, en la zona de lo que conocemos como la montaña de Cuscam, que ya se sabe que históricamente a finales del siglo IV pues se suele considerar este lugar como el paraíso de los santos padres, ¿no? Refiriéndose primero a los padres coptos, ¿no? Propios del cristianismo egipcio, pero también van a ser integrados o van a estar coexistiendo con etíopes, porque también estos cristianos etíopes pues van sintiendo, gracias a la tradición copta, cuál es el itinerario de la Sagrada Familia en Egipto. Y por eso, pues también por la proximidad geográfica, pues va a ser un foco de atracción este lugar llamado Muharrak para la peregrinación etiópica y por lo menos vivir este momento final de la Sagrada Familia en Egipto, porque en este lugar de Muharrak es donde va a recibir San José especialmente la confirmación de la muerte de Herodes el Grande y sobre todo el poder cumplir con el retorno a Nazaret, ¿no? Y por ello, pues también dentro de este mundo del sur de Egipto, pues vemos como hay una famosa reina ya en el siglo XVIII llamada Mentowab, que era también hermosa, era una mujer muy delicada y una formidable reina que se la suele considerar en la tradición etiópica como la nueva reina de Saba por su sabiduría igualmente, pues tiene un hijo a quien le pone el nombre de Yasu, que es la variante etiópica para el nombre de Jesús. Entonces, siguiendo este hilo conductor de etíopes que van a este lugar de Muharrak, donde ya es el último punto donde vive la Sagrada Familia antes de regresar a Nazaret, pues esta reina visita este monasterio y se quedó tan fascinada que ella pues hizo importantes donaciones pues para la construcción de una iglesia etiópica, que es la iglesia del monasterio de Cuscam, y entonces aquí pues se va a convertir este lugar en uno de los centros religiosos más importantes de la iglesia etiópica justo en el sur de Egipto. Esto os lo comento para que veáis cómo el Oriente es otra dimensión, son gentes o reflejan gentes que están muy acostumbrados al trato, a mezclarse, a convivir, a coexistir, y que desde tiempos legendarios estas tradiciones viajeras de intercambio y de mezcla entre pueblos nunca ha dejado de darse. Y por ello, pues en esta fecha tan reciente como el siglo XVIII, que venga esta formidable reina, ¿no? Que es también una réplica en tiempos contemporáneos de lo que fue la reina de Saba, pues esto indica también cómo se conserva este espíritu de la antigüedad, donde hay convivencia con judíos, hay convivencia con cristianos, hay conversiones y finalmente la fusión de este lugar entrañable en el sur de Egipto, donde finalmente la Sagrada Familia puede respirar aliviada y retornar a su sagrada tierra de Nazaret. Así que con el programa de esta noche se os manda mucho amor como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene. Hay mucha gente buena, con Almudena Delgado. En Entre tú y yo, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque van a dialogar sobre la Cuaresma como un tiempo propicio para profundizar en el amor al Señor y examinar nuestro corazón. Tiempo de Cuaresma. Y verdad, José Manuel, que nuestro corazón enseguida siente tiempo de conversión. Uh-huh. El amor del Padre nos revela quiénes somos realmente y cuánto valemos a sus ojos. Nuestra alegría y nuestra grandeza, pues no se basan en ilusiones pasajeras de éxito y de fama, sino en sabernos amados y deseados por nuestro Padre,
que está en los cielos. Eso nos ha dicho el Papa León XIV. Y nos recuerda que la Cuaresma es un tiempo propicio para profundizar en el amor al Señor y examinar nuestro corazón, siempre un don de Dios. Él quiere ayudarnos a redescubrir nuestra naturaleza de hijos, creados y renovados por medio de Cristo, por su amor de Padre en el Espíritu Santo. La solicitud del Padre Celestial por todos los hombres es la más grande realidad de la vida. Tú y yo recordamos constantemente una convicción de Benedicto XVI. Dios nos ama, es la gran verdad de nuestra vida y que da sentido a todo lo demás. Fíjate, viviendo así. Siempre es tiempo para expresar sincera gratitud al Señor por las maravillas que hace en favor del hombre. Y desde luego, la maravilla por excelencia es la redención. El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? Convirtámonos a Él con todo el corazón. Ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. Sí, ahí, te estoy escuchando ahora. Las palabras de San Pablo a los cristianos de Corintio resuenan con fuerza, ¿no? Decía, ahora, repite varias veces, cada ocasión es única e irrepetible. Es verdad, mira, me viene un pequeño documento que creo que ya lo hemos comentado tú y yo, no aquí, pero tú y yo a solas, y que tengo siempre a mano. Es la conversión de Blaise Pascal. Es que es una maravilla lo que vivió el 23 de noviembre de 1564 y que le marcó su vida. Esa noche escribió lo que le había sucedido en un trozo de pergamino que llevó consigo cosido al forro de su chaqueta y no fue descubierto hasta después de su muerte en 1662. Él lo cambiaba de chaqueta cada vez que estrenaba una. Y dice lo que tenía ahí cosido. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de filósofos ni de sabios. Certeza, 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 sentimiento, alegría, paz. Dios de Jesucristo, Dios mío y Dios vuestro. Tu Dios será mi Dios. Olvido del mundo y de todo excepto de Dios. A Él no se le encuentra sino por las vías enseñadas por el Evangelio. Grandeza del alma humana. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Alegría, 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 lágrimas de alegría. Descubre y toca a Dios. No es solo un acto intelectual, es la persona en su totalidad quien descubre y saborea las cosas de Dios. Sí, a Pascal le inundó un torrente de gracia en esa mezcla de certeza, sentimiento, alegría, lágrimas. No es la demostración racional de la existencia de Dios lo que le cambia, es el encuentro con Él desde lo más profundo del corazón. Fue sentir su presencia lo que le convirtió. Mira, el Papa Francisco escribió una carta apostólica en el cuarto centenario de Blaise Pascal, que se llama Sublimitas et miseria hominis, grandeza y miseria del hombre, que forman la paradoja que está en el centro del testimonio de Pascal, ¿verdad? Fíjate, es verdad. Y el Papa Francisco lo define como un compañero de camino que acompaña nuestra búsqueda de la verdadera felicidad y nuestro humilde y gozoso conocimiento del Señor muerto y resucitado. El Papa Francisco lo considera un pensador genial y siempre atento a las necesidades de los pobres. Lo sabemos, un infatigable buscador de la verdad, atraído por nuevos y amplios horizontes. Desde niño y durante toda su vida buscó la verdad y con la razón
rastreó sus signos. Bueno, lo sabemos especialmente en los campos de las matemáticas, la geometría, la física y la filosofía. Realizó descubrimientos extraordinarios desde muy tierna edad, pero no se detuvo allí. Y en un siglo de grandes progresos científicos, como dice el Papa, acompañados de un creciente espíritu de escepticismo filosófico y religioso, Blaise Pascal se mostró como un infatigable buscador de la verdad, atraído por nuevos y más amplios horizontes. Por eso no pudo acallar la antigua pregunta del alma humana, relatada por el salmista. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? ¿El ser humano para que lo cuides? Esta pregunta está grabada en el corazón humano y escribió en una meditación: una nada respecto al infinito, un todo respecto a la nada. Oye, y recordamos también lo que dijo: odio esas raquíticas maneras de pensar, esas tonterías de no creer en Jesucristo con todo lo que conlleva, en concreto en la Eucaristía. Eucaristía como misterio, el máximo misterio de amor oculto donde Dios se esconde bajo la apariencia de pan. Tenía un gran deseo de morir en compañía de los pobres. Después de recibir los sacramentos, sus últimas palabras fueron: que Dios no me abandone jamás. El deseo del Papa Francisco fue presentarnos sus escritos como una obra luminosa y el ejemplo de su vida profundamente sumergida en Cristo, que nos puede ayudar a seguir hasta el final el camino de la verdad, la conversión y la caridad. Mira, Benedicto XVI también mostró una gran admiración por Blaise Pascal, citándolo como un pensador profundo que unió la razón con la fe y así entendió admirablemente la condición humana. Claro, y con lo que le gustaba a Benedicto XVI, la razón y la fe, claro, se entusiasmó. Para reflexionar sobre el sufrimiento humano, en una audiencia, el Papa Benedicto recordó sus palabras: la pasión del Señor continúa en el sufrimiento de los hombres. Jesús estará en agonía hasta el fin del mundo. Es verdad que el Papa Benedicto no escribió una encíclica exclusiva sobre Pascal, como tú has recordado el Papa Francisco, pero recordaba mucho su testimonio por la búsqueda de Dios como apuesta existencial que compromete toda la vida. Un gran ejemplo de nuestro tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión. Mira, todos hemos repetido la famosa frase atribuida a él de que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y cuando nuestro corazón está abierto al misterio de nuestra redención, no hay medida ni criterio humano para contemplar el amor de Cristo. La lógica puramente racional o las medidas de justicia humana quedan completamente separadas por la gratitud de la gracia divina. Y como él dice, ¿verdad? Eso que a mí, bueno, es que me ha encantado. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pues sí. El Dios de tantos testigos, como hemos visto en Blaise Pascal. Y recordamos lo que decíamos al comienzo, su experiencia no del Dios de eruditos y filósofos, no. Certeza, certidumbre, alegría, paz. Dios de Jesucristo. Para los cristianos, la Cuaresma es el tiempo por excelencia para que nos encontremos con nosotros mismos ante la misericordia de Dios, para hacer pie en nuestro interior, para esa continua conversión que necesitamos. Oye, y esas palabras que a ti y a mí nos gustan tanto de San Agustín: desde que me convertí, no he dejado de convertirme, para reconocer que es la viga de nuestro ojo la que nos impide tener paz y libertad, ver la verdad de nuestras actuaciones. Sí. La Cuaresma es el tiempo indicado para convertirnos y ver el pleno sentido de la llamada que Dios nos ha hecho a la vida. Soy yo el que ha de convertirse. Nadie puede convertirse por mí. De mis respuestas surgen la paz
y la libertad interior que tanto anhelamos. Mira, el Papa León XIV nos invita a un tiempo de renovación, llamando a regresar a casa y volver al amor verdadero a través de la entrega total. Destaca la importancia de reconocer a Cristo en los pobres, la oración constante y el desarme del corazón. Esto es precioso. Abrir nuestro corazón a Dios y que Dios ponga su morada en nuestro interior. Es un tiempo, sí, de preparación para la Pascua, que es el centro de nuestra vida. La alegría de la Pascua, alejándonos del temor y el miedo al sufrimiento y abrazando nuestra cruz. Tiempo, sí, de renovación y esperanza, sintiendo la necesidad de caminar juntos en esta esperanza fiable, mostrando, pues sí, solidaridad con los marginados, con los que sufren, con los pobres. Eso es la Cuaresma, tiempo por excelencia para encontrarnos con nosotros mismos en la Iglesia de Cristo. Nos despedimos hasta el próximo programa en el que regresaremos con nuevos contenidos. Muchas gracias por acompañarnos y ya sabéis que podéis descargaros nuestros podcasts en la página web de Radio María y también escribirnos a la dirección de correo electrónico de muchagentebuena@radiomaria.es. Gracias por estar ahí. Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.